antes de comenzar, os hago un breve índice sobre los diferentes ítems que voy a trabajar en la charla, ¿vale? Comenzaré pues, haciendo una breve contextualización de cómo surge este concepto, cómo a raíz de la evolución que está llevando el baloncesto en estos últimos años es un concepto que se está poniendo bastante de moda. Luego ya empezaremos a profundizar un poco en, tal y como he analizado, las situaciones del shuffle, qué es lo que yo considero que va a permitir que ese shuffle tenga éxito. Y después ya pasaremos a cómo a partir de ese shuffle se pueden enlazar otros conceptos tácticos y ya posteriormente abordaré un poco el cómo llegar hasta el shuffle o qué trabajo hacer en las etapas de formación para que se pueda o que los jugadores puedan llegar a jugar ese shuffle. En primer lugar, el shuffle es una idea que surgió en los años 50 a partir de un entrenador que era Bruce Drake de la Universidad de Oklahoma, que en un equipo en el que no tenía ningún interior determinante, pero sí que disponía de exteriores con buen manejo, se las ideó un poco para acabar generando un sistema que a él le fuese beneficioso para las características que tenía ese equipo. Este sistema, un poco, la idea principal era el corte en shuffle, que es un poco lo que vamos a abordar hoy en la charla, y que ese concepto fue después cogido por un par de entrenadores, que son Bob Spear y Dennis Smith, y que reconvirtieron un poco ese sistema para readaptarlo a sus necesidades, ¿no? Como podéis ver, he puesto aquí la secuencia del sistema de Bob Spear y Dennis Smith, que empezaba con una inversión de balón sobre el 2 para acabar invirtiendo con el 3 y a partir de ahí el 5 que estaba en el poste alto realizaba un bloqueo en diagonal al 1, que esto es lo que consideraremos ese corte en shuffle, y después se enlazaba con un bloqueo indirecto para el 4 para que ocupase el poste alto, mientras el 1 abandonaba la esquina para seguir enlazando con un intercambio de posiciones entre el 2 y el 5 para invertir el balón y jugar otra vez el mismo sistema, ¿de acuerdo? Es un juego enlazado en el que la idea principal es ese bloqueo en diagonal desde el 45 hacia el poste bajo. Vale, este cuadradito que he puesto aquí es la idea que vamos a trabajar hoy, que es el concepto de shuffle tal y como lo entendemos hoy, ¿de acuerdo? Este corte en diagonal para generar una ventaja. Aquí he puesto que se juegan entre el 2 y el 3, no tienen por qué ser estos jugadores, ¿de acuerdo? Más que nada ahora comentaré cómo ha ido evolucionando todo el baloncesto para que esto ahora se convierta en un concepto que se puede jugar tanto para jugadores exteriores como para jugadores interiores. ¿Qué ventajas puede tener este shuffle? Pues en un principio generar ventajas interiores con jugadores exteriores. Segunda idea, meter a un jugador interior que antes estaba ocupando una posición exterior. La de poder cerrar espacios para generar unas ventajas exteriores, es decir, meter el corte en shuffle como una primera idea que nos permita cerrar las defensas para después generar una ventaja fuera. O ser un primer movimiento para después encadenar movimientos posteriores, ¿no? Algo que se juega mucho en la actualidad del baloncesto profesional es meter una primera idea que sirve un poco de anzuelo para que obligar a la defensa a que te la defiendan y después acabar jugando otra serie de acciones. ¿Cómo está evolucionando el baloncesto ahora? Si comparamos el juego nuestro deporte, lo comparamos con cómo se juega ahora y cómo se jugaba hace unos años, la evolución es que es un juego que está yendo a algo más físico. Cada vez hay jugadores que son más atléticos, en muchas ocasiones incluso está primando mucho más ese físico, ese perfil atlético del jugador por encima del jugador que tiene un talento técnico, un talento táctico.
Además de que estamos yendo cada vez hacia jugadores más polivalentes. Antes teníamos los interiores que jugaban solamente espacios interiores y ahora es raro ver un jugador en la élite, un jugador profesional, un interior que está jugando en esa competición, en Euroliga, en una ACB, que no sea capaz de jugar situaciones a bote, que no sea capaz de jugar situaciones exteriores, que no sea incluso capaz de tirar. Con lo cual, estamos yendo a que cada vez los jugadores se vuelven más polivalentes. Ahora los treses se llevan al poste para postear, incluso se llevan a postear a los unos porque tienen un perfil mucho más físico, como veremos en los cortes que he ido preparando ahora. O bien, ya sea para ocupar una situación interior, porque vamos a generar una ventaja física sobre nuestro par, o bien ya sea porque a partir de ocupar una posición interior vamos a poder cerrar las defensas para acabar buscando una ventaja exterior. Vemos aquí esta primera acción, ¿de acuerdo? Donde tenemos aquí a Tomas Satoransky, base del Barça, que mide 2,01. Y a su par, Sergio Rodríguez, con 1,91 m. Vemos que aquí hay una clara ventaja física de Satoransky sobre Sergio Rodríguez, con lo cual el Barça va a jugar esta situación de shuffle, este bloqueo en diagonal, para que Satoransky acabe jugando una ventaja en el interior. ¿Vale? A partir de aquí generamos esta ventaja interior para darle espacio para que pueda jugar un 1 contra 1. ¿Vale? Esta situación es diferente. Así como con Satoransky teníamos una ventaja física, en este caso vemos aquí a Calates, que es un jugador que el año pasado promediaba en Euroliga 5,3 asistencias por partido. Eso significa que es un jugador con una alta capacidad de pase. Entonces, en esta situación, lo que se juega es este bloqueo en diagonal para que ocupe esta posición, pero no para que juegue su ventaja física sobre su par, sino para acabar cerrando las defensas. Si nos fijamos en este momento, podemos contar hasta 8 pies dentro de la zona para acabar generando una ventaja exterior. Es decir, meter ese balón interior a un buen pasador para que al final podamos generar una ventaja dentro-fuera. En esta situación, lo que vamos a ver es cómo ahora el pívot de los jugadores blancos, ¿de acuerdo? Este jugador que vemos aquí, que llevará el número 25, está jugando en un espacio exterior. Como hemos comentado, eso hace unos años era impensable. Los interiores era muy difícil que saliesen desde las situaciones interiores. Ahora, como podemos observar, lo sacamos a jugar para afuera para generarle este concepto y llevarlo al lugar donde queremos llevarlo, que es al interior. Antes, normalmente, los bloqueos que se jugaban para los interiores solían ser a partir de box to box, situaciones de cross pick, es decir, situaciones cercanas al aro, donde los pivots ocupaban posiciones cercanas al aro para ir a otra posición cercana al aro, probablemente en el lado contrario. ¿De acuerdo? Ahora sacamos a los pivots a jugar por fuera y a partir del concepto de shuffle podemos hacer que lleguen a jugar dentro, pero antes ocupando una posición exterior. Y aquí vemos cómo esta situación de shuffle, ¿vale? Que ahora se va a jugar con el 10 del Barça, ¿de acuerdo? Con Kalinic, nos sirve para cerrar defensas y acabar de generar ventajas en situaciones exteriores como es este tiro liberado. Después de haber mirado un poco sobre situaciones del shuffle, ¿qué considero yo que es indispensable para que ese movimiento tenga éxito? Para mí, en primer lugar, el spacing y el timing son imprescindibles, no solamente en el shuffle, sino en cualquier situación que se juegue de baloncesto. Todo lo que esté jugado con un buen spacing y un buen timing en baloncesto es muy difícil que no genere un éxito. ¿Vale? Pero luego además yo añadiría el bloqueo, cómo enganchar el bloqueo, qué disposición tiene que tener ese bloqueo y sobre todo
cuál es la lectura que se hace ofensiva sobre los diferentes tipos de defensa que nos pueden plantear sobre esa situación de shuffle. Bien, vamos con el primer elemento, que es con el spacing. ¿Vale? Vemos esta situación donde se va a jugar, podemos observar esta situación aquí en el shuffle, ¿vale? El recuadro blanco, pero al mismo tiempo que se produce este shuffle, se está produciendo un corte desde cabecera hacia la esquina, con lo cual llega un momento que, por mucho éxito que hubiese tenido ese shuffle, tanto el jugador que cortaba desde cabecera como el jugador que cortaba en el corte del shuffle se quedan en la misma línea de pase, con lo cual no se puede generar una ventaja. Y la ventaja que se tiene que acabar generando es una ventaja posterior, pero no una ventaja generada por el propio shuffle. ¿Vale? Si vemos esta situación, ¿vale? Esto es muy personal, ¿de acuerdo? Para mí es muy difícil generar una ventaja en este corte que va a lanzar esta jugadora, ¿de acuerdo? Porque el espacio que va a ocupar está muy próximo a esta defensora. Es decir, al estar ocupando la esquina, al ir a ocupar el poste, es muy difícil que esta jugadora de aquí no pueda implicarse a la hora de defenderlo. Vamos a ver que la acción va a acabar con éxito, pero no por el shuffle, sino por una acción posterior al shuffle, ¿de acuerdo? Que es este tiro liberado. Este corte lo volveremos a ver después, ¿vale? Aquí sí que me gustaría que viésemos ya no la diferencia, porque se va a acabar jugando la misma disposición que acabamos de ver en el corte de antes, pero viendo que la ventaja no la vamos a jugar aquí, ¿de acuerdo? Sino que vamos a tener este corte que va a acabar jugándose en este espacio de aquí arriba. Con lo cual, este spacing para mí sí sería correcto, ya que el espacio que se quiere ocupar al haber un jugador aquí en esta esquina va a sellar con su defensor este espacio, pero no que realmente los Spurs en este caso no querían utilizar este espacio, sino que querían utilizar un espacio aéreo. Pero evidentemente, para poder llevar a cabo esta situación, tenemos que tener equipos que nos permitan este nivel físico y en categorías de formación, incluso en categorías de nacional, EVA, es muy complicado tener este perfil de jugadores. ¿Vale? Si vemos esta acción, esquina en este caso está liberada, dejando el espacio del poste liberado, con lo cual el bloqueo va a ser un buen bloqueo, va a haber un buen sellado del jugador defensor, va a haber una buena lectura del espacio, con lo cual nos permite generar una ventaja en ese espacio que queremos ocupar. Si vemos esta situación de Valencia Basket, pasa exactamente lo mismo. ¿Veis? Podemos observar que el espacio que queremos ocupar con el shuffle está completamente liberado. Aquí hay un buen spacing, con lo cual, si el bloqueo se da correctamente, tiene muchas posibilidades de que finalice en éxito. Aquí sí que me gustaría mencionar que en este caso, si nos fijamos, aquí ya hay una ventaja. Aquí ya es posible que haya una ventaja porque el jugador está completamente enganchado en el bloqueo. Con lo cual, el éxito o no del bloqueo no depende única y exclusivamente en el sistema, sino en la capacidad que tengamos de tener buenos pasadores. Para mí, en este caso, el pase es bueno, pero unos segundos más tarde. ¿De acuerdo? Con lo cual, ya nos obliga a que la ventaja que se haya jugado no sea una ventaja directamente del shuffle, sino que sea una situación posterior en una buena acción de un 1 contra 1. Vale, vamos con las situaciones de timing. Si vemos este corte de aquí, ¿de acuerdo? En este caso, tenemos aquí a Yabusel, que quiere lanzar un corte en shuffle. Lo que pasa es que va a iniciar el corte tan pronto que no le va a dar tiempo al defensor a contactar con el defensor de Yabusel, con lo cual realmente aquí no hay un shuffle. El timing no es correcto. El bloqueo y el corte van en tiempos distintos, con lo cual permite que el defensor defienda esta situación. Sí que es verdad que después, por talento a la hora de leer el espacio,
se puede colgar el balón y se acaba generando una ventaja. Vemos aquí esta situación, ¿de acuerdo? Aquí, fijaros cómo Dubljevic ya está jugando directamente el corte sin que haya un contacto por parte del bloqueador, con lo cual no va a dar tiempo a sellar. Entonces, al final acaba siendo una situación en la que sí se ocupa un espacio muy lejano y al final el acierto o no o el éxito o no de la acción no va a depender de lo bien o mal que se haya jugado el shuffle, sino de una situación posterior, que en este caso es este tiro de Dubljevic. ¿Vale? Vemos esta situación de Partizan, ¿de acuerdo? Aquí vamos a ver que al mismo tiempo que el pasador recibe el balón, se está jugando el bloqueo, que dejamos completamente sellado al jugador. En esquina no hay nadie ocupando un espacio que pueda colaborar para defender y acaba recibiendo el jugador en una disposición muy buena para poder anotar. ¿Vale? Misma idea aquí del Granada, ¿de acuerdo? El pasador recibe al mismo tiempo que se va a jugar el bloqueo, el espacio que queremos ocupar está completamente liberado, con lo cual no va a haber otros jugadores que puedan implicarse en la defensa y este corte puede generar un éxito, ¿de acuerdo? Vemos ahí que es para llevar a un exterior para jugar una posición interior. Vale, con respecto al bloqueo, sí que es importante matizar que el bloqueo no es una cuestión técnica que dependa única y exclusivamente del jugador que va a llevar a cabo el bloqueo, sino que hay una parte muy importante en el jugador que va a recibir el bloqueo de meterse o de meter a su defensor dentro del bloqueo para que éste tenga un éxito. Es una cooperación entre los dos. No podemos depender única y exclusivamente de decirle al jugador que bloquea, tienes que venir aquí a bloquear. No, tiene que haber un trabajo previo del jugador que recibe el bloqueo de meter a su jugador dentro del bloqueo. Vemos aquí esta situación de Valencia Basket, como prácticamente a partir de la misma situación que se ha jugado antes, este bloqueo de Víctor Claver sobre Dubljevic no contacta con el defensor, ¿de acuerdo? Es decir, el defensor de Dubljevic no se queda enganchado en el bloqueo, a pesar de que Dubljevic después va a hacer un buen gesto para poder recibir, ¿de acuerdo? Que es frenarse en seco para parar a su defensor que va por detrás y poder recibir. ¿De acuerdo? Pero vuelvo a matizar. Esto es un talento de la táctica, un dominio de la táctica, ¿de acuerdo? Para jugar con su espacio y generar un espacio. Que da igual si se hubiese jugado con un shuffle o con cualquier otro concepto, ¿de acuerdo? Al final, él acaba recibiendo por una lectura y no porque ese shuffle haya estado bien jugado. Vamos aquí, si veis, fijaros cómo sella aquí Calates al defensor de Mirotic, ¿de acuerdo? Vemos que en este caso la esquina que hablábamos antes está ocupada y que el espacio a ocupar no va a ser el 45, perdón, no va a ser el poste del lado de balón, sino que lo que queremos buscar es una situación a la espalda. Vamos este bloqueo para dejar a Mirotic completamente solo allí. ¿Vale? Aquí vemos también un buen sellado, como el de antes de Calates, una buena disposición que va a dejar completamente enganchado al defensor. Con lo cual, este jugador de aquí va a poder atacar en carrera al defensor del bloqueador, que ya veremos a ver de qué manera se implica o no. No se implica, con lo cual permite un corte completamente liberado para el jugador que recibe el shuffle. ¿Vale? Vemos aquí esta situación, también un buen sellado como el bloqueador caza directamente la espalda del defensor del jugador bloqueado, permitiendo que éste tenga una ventaja con mucho espacio hacia el aro. Como vemos, absolutamente ningún defensor dentro de la zona y el jugador atacando el espacio en carrera.
como he comentado, para que un shuffle pueda tener ese éxito, ¿de acuerdo? Dependemos también en mucha medida de la lectura que vayamos a hacer sobre cómo nos van a defender. Porque no va a ser lo mismo atacar un shuffle si el defensor del jugador bloqueado anticipa que si persigue. Y no va a ser lo mismo atacarlo si hay un cambio que si hay un bump o un show. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver distintas opciones de defender esta situación de shuffle y a partir de ahí vamos a ver las diferentes lecturas que hacen estos equipos para poder generar una ventaja. Vamos primero con el defensor del jugador que es bloqueado persiguiendo. ¿Vale? Vemos como aquí jugamos esta situación de shuffle, ¿de acuerdo? Y aquí Mirotic va a ir hacia el aro, ¿de acuerdo? Y su defensor va a ir persiguiéndolo. ¿Vale? Aquí el defensor del bloqueador hace un pequeño show, pero que es insuficiente para parar la carrera del jugador que es bloqueado. Con lo cual, zona liberada, buen pasador, buen pase, canasta. ¿Vale? Vemos ahora también esta situación. Fijaros, aquí sí que quiero matizar esto, ¿de acuerdo? Fijaros que el bloqueador en este caso es Kyle Kuric, ¿de acuerdo? El año pasado en Euroliga promediaba un 40% en tiros de 3, es decir, bloqueando con el tirador. Esto lo que hace es que el defensor de Kuric no se pueda implicar excesivamente en la defensa del shuffle, porque si no, Kuric después va a jugar una siguiente acción y él va a ir muy por detrás. Con lo cual tiene que elegir si se pega al bloqueador y entonces dejamos liberado el camino del shuffle, o si bien se implica en el shuffle y lo que hace es liberar a Kyle Kuric para que pueda jugar una acción posterior. Al final, el defensor del bloqueador no se implica porque prefiere defender el tiro de Kuric y al final acaba Mirotic cortando completamente solo. ¿Vale? ¿Qué pasa ahora si anticipa? Es decir, si a día de hoy el baloncesto, sobre todo a nivel profesional, está muy escautizado, ¿de acuerdo? Todos los equipos saben qué sistemas va a jugar el equipo contra el que se van a enfrentar, con lo cual muchas de esas situaciones de scouting lo que provocan es que los defensores vayan o intenten ir un paso por delante del ataque y anticipar muchas de las acciones. El éxito del ataque será castigar esas anticipaciones de la defensa. Si vemos aquí en esta situación, ¿de acuerdo? El defensor va a intentar anticipar y pasar este corte por debajo, con lo cual, jugando el espacio contrario, vamos a obtener un espacio completamente liberado. Vale. Con respecto a la defensa, en cambio, esto lo que va a provocar en muchas situaciones es que hayan situaciones de mismatch, evidentemente, porque normalmente este tipo de bloqueo se va a jugar con un jugador exterior y un jugador o interior o un jugador que pueda postear, ya que las situaciones de shuffle, la mayoría van a ser para generar ventajas físicas interiores. ¿De acuerdo? Entonces, como vemos en este lado, tenemos a Abrines que va a bloquear a Mirotic, ¿de acuerdo? Y en este cambio tenemos estas dos situaciones, ¿de acuerdo? Alex Abrines con un 34,8% en tiros de 3 en Euroliga tiene un tiro completamente liberado porque en el cambio se genera una ventaja para atacar al grande. Pero al mismo tiempo también tenemos una situación de mismatch donde Mirotic le ha ganado completamente la ventaja a un defensor que físicamente es inferior a él. Entonces, en este espacio interior también podríamos tener una ventaja. ¿Vale? Vamos al revés. Ahora el que bloquea es Kyle Kuric, ¿de acuerdo? Y vamos completamente a lo mismo. Kyle Kuric, un excelente tirador que si se queda solo a pies quietos tiene muchas opciones de poder meter de 3. Y en este cambio se queda
Mirotic, aunque se ha preferido jugar la opción ahora de dar el mismatch interior al jugador que tiene una ventaja física sobre el par. Vale, vamos a las situaciones de show, ¿de acuerdo? El show es ese mostrarse del defensor del jugador que bloquea, ¿de acuerdo? Cómo se implica un poco en ese corte, mostrándose un poco para dificultar el corte. Aquí pongo esta acción que he puesto antes, ¿de acuerdo? Como vemos, este jugador se implica un poco en el show, pero se debería obligar a este jugador a que intentase recuperar antes en este bloqueo, porque si simplemente defendemos este bloqueo con un show, tiene que haber un momento en el que yo tengo que desaparecer para volver con el bloqueador, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, el show existe, pero es insuficiente para parar la carrera de Mirotic, con lo cual acaba generando esta ventaja. ¿Vale? Vamos con las situaciones de bump. ¿Vale? El bump sí que ya, además de mostrarme, tengo que conseguir contactar con el jugador que va a cortar, impidiendo que genere una ventaja hacia el aro. El inconveniente que tiene este bump es que si la situación se genera, o es una situación que está generada para el bloqueador, vamos a ir muy tarde a esa recuperación y ya probablemente deberíamos meternos en situaciones de rotar a 3 jugadores. ¿Vale? Como vemos en esta situación, ¿vale? Ahora se va a jugar aquí esta situación de shuffle y este jugador viene a contactar, el jugador que bloquea, el defensor del jugador que bloquea, ¿de acuerdo? Viene a contactar con el cortador, ¿vale? Entonces, este jugador va a tener, el 24 va a tener que recuperar, generándose así muchísima ventaja para el jugador que ha bloqueado. ¿Vale? Para mí esto es una buena defensa del shuffle. Marc, te hemos perdido. Mira a ver el audio, por fin. Hola, ¿me oyes? Ahora sí, Vale, gracias. no sé por qué se ha cortado. Nada, te has quedado en lo último en la defensa del Shuffle, que te parece que es una buena defensa del Shuffle. Vale, sí. Eso es lo que os comentaba, que me parece que es una buena defensa del shuffle, porque sí que es cierto, vuelvo un pelín hacia atrás, a este espacio de aquí, sí que es cierto que el jugador acaba recibiendo, ¿vale? Pero no ha habido un cambio, no ha habido un mismatch, ¿de acuerdo? Y entonces le da tiempo al defensor a defender la acción. Es decir, no se ha generado una ventaja directa del shuffle, porque no ha podido acabar directamente, sino que va a tener que ganar la ventaja en una situación posterior, ¿vale? Que es jugando el 1 contra 1. ¿Vale? Como contra, ¿qué problema podemos obtener en ese bump? Pues que si el bump se juega como en esta acción que hemos visto antes, es decir, si se implican demasiado con este corte y esta jugadora recupera, al final, ahora mismo hay 2 jugadoras pendientes de ese shuffle y esta jugadora acaba tirando completamente sola, completamente liberada, ¿vale? Porque hay 2 jugadoras que se han implicado mucho. Bien, pongo aquí este bonus track, ¿de acuerdo? Colapsar con el interior, ¿vale? Y esto ya depende mucho de cómo los equipos espacien a la hora de jugar ese shuffle, ¿vale? Como vamos a poder ver en este vídeo, este jugador, el interior de los azules, ¿de acuerdo? Es el 5 de Zenit, ¿de acuerdo? Está ocupando un espacio muy próximo al shuffle, con lo cual lo que permite es que este jugador de aquí, que está dentro del recuadro, pueda implicarse en ese corte, ¿vale? Y dificultar que de ese shuffle haya una ventaja, ¿vale? Si veis, la posición en la que acaba recibiendo es una posición muy lejana del aro, con lo cual el shuffle no ha obtenido la ventaja que se quería porque el interior ha podido implicarse en esta defensa. ¿De acuerdo? Con lo cual, vuelvo un poco al hilo de lo que comentaba antes, de la importancia de tener un buen espaciado a la hora de jugar este tipo de acciones
porque si no nosotros mismos estamos facilitando la defensa de estas acciones. Dado que es un concepto que se está jugando ahora mucho, evidentemente los equipos no juegan única y exclusivamente un sistema que sea un shuffle y ya está, sino que se procura dar o enlazar con otras acciones para acabar generando una ventaja, ¿de acuerdo? Yo os voy a enseñar unos ejemplos, evidentemente hay muchos más y si nos pusiésemos a buscar más podríamos encontrar muchísimos otros conceptos con los cuales enlazar este shuffle, ¿vale? Yo aquí os he dejado unos pocos, ¿vale? Esta primera situación donde se va a jugar el shuffle para meter una situación, el balón interior, ¿de acuerdo? A la interior. Y a partir de aquí, fijar las defensas con ese balón interior para después poder jugar un juego sin balón. ¿Vale? Este concepto me parece muy interesante porque además de todos yo creo que es el que más se juega, ¿vale? Que es bloquear el shuffle con un tirador para que después el tirador reciba otro bloqueo. Y si no podemos generar una ventaja en el primer corte en shuffle, generar una ventaja con el bloqueador. En este caso tenemos aquí a Nicola Provítola, que el año pasado en Euroliga promediaba un 44% en tiros de 3. Y lo que vamos a generar con el shuffle ya no es única y exclusivamente una ventaja interior, sino tener una posibilidad de tiro después de ese bloqueo. ¿Vale? Vemos como aquí tenemos una posible ventaja interior, pero que realmente lo que vamos a buscar es el tiro de la Provítola, ¿vale? Con este bloqueo de Sanli. ¿Vale? Misma idea, ¿vale? Aquí jugamos la situación de shuffle, ¿vale? Donde ya podríamos generar una ventaja. Lo que comentaba anteriormente, fijaros en el pasador, completamente desenfocado a la acción del shuffle. Si aquí este jugador estuviese mirando el corte, tendríamos una ventaja muy clara, porque este jugador, que es su defensor, se ha quedado enganchado en el bloqueo, pero al no estar preparado ni tácticamente para dar este pase, ¿de acuerdo? Se va a jugar la situación posterior, que es la de bloquear al jugador que ha bloqueado el shuffle para tener esta situación de tiro. ¿Vale? Jugamos otra vez una situación de bloquear al jugador que ha bloqueado previamente, aunque en esta situación lo que va a pasar es que el jugador que ha bloqueado, en vez de salir fuera a tirar, va a rizar ese bloqueo porque su jugador le está persiguiendo. Va muy cerca, ¿de acuerdo? Vuelvo un poco para atrás, disculpad. Esto es una lectura táctica más, a la cual también tenemos que enseñar a los jugadores. Hemos jugado el shuffle, ¿de acuerdo? Jugamos el shuffle, no hay una ventaja directa en el shuffle y jugamos el screen de screener. ¿Qué pasa? Que en este caso el defensor del jugador que ha bloqueado queda muy próximo a él, con lo cual al perseguirle en el siguiente bloqueo lo que se genera es una ventaja para rizar esta situación y poder acabar cerca del aro. Vale, vemos aquí esta situación donde se juega el shuffle y lo que vamos a hacer es, sobre el bloquear al bloqueador, jugar una situación de pick and roll. ¿Vale? Aquí vemos que este jugador es el bloqueador del shuffle, ¿de acuerdo? Jugamos un primer shuffle, aquí no se acaba de jugar. Jugamos ahora el bloqueo, misma idea que en la del Zenit, se riza el bloqueo y lo que hacemos es seguir enlazando con una situación de mano a mano, más bloqueo directo. Vale, este concepto también me pareció muy interesante al verlo, ¿vale? Que es cambiar las tornas, es decir, antes el interior que estaba ocupando una posición de cabecera jugaba un bloqueo para el tirador y ahora el jugador que bloquea el shuffle después va a bloquear al interior en cabecera
con un corte para un bloqueo en UCLA para ese corte y generar una ventaja para el interior. Vemos aquí este primer shuffle, ¿vale? Y ahora se invierte y jugamos esta situación de bloqueo en UCLA para el interior. ¿Vale? Aquí vamos a ver la misma acción. Primer shuffle y ahora jugamos el UCLA para el interior. Vale, seguimos con otras acciones que es después del shuffle, si no se llega a invertir el balón, que el jugador que ha bloqueado el shuffle siga enlazando con una situación de mano a mano con el interior. ¿Vale? Vemos aquí el interior en cabecera, aquí jugamos el shuffle y después del shuffle jugar directamente esta situación de mano a mano. ¿Vale? Si me la pasan por bajo, lectura, posibilidad de tiro de 3. Si veis, la mayoría de situaciones que se juegan posteriores al shuffle son situaciones para ir a tirar de 3. Con lo cual, la importancia de seleccionar bien qué jugadores van a jugar cada acción para enlazarlo con situaciones siguientes. ¿Vale? En este caso vemos que la mayoría de bloqueos en el shuffle los están jugando con tiradores, para que si no hay una ventaja interior en un primer momento, poder jugar con una ventaja exterior para castigar de triple. ¿Vale? Vemos aquí esta situación de shuffle que acaba jugándose un pick and roll, ya que el jugador que bloqueaba, en este caso, el que ha bloqueado el shuffle, en este caso, no era un exterior, sino que era un interior, con lo cual nos permite después jugar una situación de pick and roll. ¿Vale? Esta también es una situación que me parece muy interesante, donde vamos a ver un shuffle y cómo después de ese shuffle se juega una situación de doble bloqueo, un stagger, para buscar otra opción. ¿De acuerdo? Vemos aquí este primer shuffle para generar una primera ventaja, cómo lo defienden con un bump. Y ahora vemos que el shuffle lo han defendido 2 jugadoras, con lo cual ahora nos quedan estas 3 jugadoras para poder jugar esta ventaja. ¿Vale? Esta salida de doble bloqueo, bien defendida, para seguir enlazando. ¿Vale? Vemos aquí también esta situación de Baskonia, ¿vale? Cómo juegan aquí esta situación de shuffle, ¿vale? Cómo juegan ahí ese stagger y ahora cómo vuelven a jugar una situación de sacar al tirador. ¿Vale? Yo esta situación que juega San Antonio la he llamado shuffle motion, ¿de acuerdo? Porque es una situación donde se van a jugar shuffles constantemente. Y si no puedo generar una ventaja en el primer shuffle, se jugará un segundo shuffle. A ver si de esa forma se consigue generar una ventaja en esos cortes. ¿Vale? Vemos aquí esta primera situación de shuffle. Para mí, un shuffle que no está muy bien jugado por la disposición del bloqueo. No caza la espalda, los pies no están sellando al defensor, ¿vale? Con lo cual no se genera una ventaja, pero a partir de invertir el balón, el jugador que ha recibido el primer shuffle bloquea el segundo shuffle para esta siguiente ventaja. ¿Vale? Jugamos un primer shuffle, no hay una ventaja y jugamos este segundo shuffle. Lo que decía antes, ¿no? Cuando tienes esa posibilidad de jugar con un espacio extra, que es el espacio aéreo, mucho más fácil jugar a baloncesto. Os pongo otro bonus track, que es el doble shuffle, ¿vale? En este caso, como veis, para generar esta ventaja, se va a jugar aquí un primer shuffle y se va a jugar aquí un segundo bloqueo para tratar que este jugador tenga una ventaja. Tenemos también esta acción. A partir de esta inversión, volvemos a jugar este doble shuffle con una primera bloqueadora y una segunda bloqueadora para tener una ventaja dentro. Yo, inconvenientes que le veo a este doble shuffle es que meten muchas jugadoras o muchos jugadores dentro de la zona
muy cercano al espacio donde se quiere generar una ventaja. Creo que al final, si queremos generar una ventaja interior, es importante que allí haya un buen espaciado, ¿vale? A partir de este doble shuffle, para mí colapsamos demasiado esa zona y generar una ventaja es difícil. Pero bueno, no significa que no pueda haber esa ventaja. Y ya por último, ¿cómo llegar al concepto de shuffle? Es decir, ¿qué tarea tendríamos nosotros como entrenadores de formación para que al final, en etapa junior, en etapa senior, se pueda llegar a jugar este concepto? ¿De acuerdo? Yo creo que deberíamos empezar siempre por lo básico, que es un trabajo un poco, disculpadme, enfocando el trabajo que hemos dicho al principio, que el baloncesto está evolucionando hacia un juego donde todos los jugadores son muy polivalentes. Creo que es importante no especializar a los jugadores muy pronto, ¿de acuerdo? Porque muchas veces desconocemos como entrenadores cómo van a desarrollarse físicamente. Y es cierto que muchas veces vemos al típico jugador grande en infantil y solamente lo ponemos a jugar por dentro, dándole solamente herramientas para jugar por dentro. Y resulta que al final ese jugador no crece más y se acaba convirtiendo en un interior pequeño, porque hay otros jugadores que crecen más y él se queda estancado. Entonces creo que es importante en categorías de formación que todos los jugadores pasen por todas las posiciones, porque eso les va a permitir ir adquiriendo recursos, ir adquiriendo un mayor conocimiento del juego y a partir de ahí veamos ya cuando comenzaremos a especializarlos, ya en la etapa junior, en la etapa senior de primer año, de segundo año, en esas etapas de formación todavía, donde podemos seguir especializando al jugador, ya veremos a ver si va a ser un interior, si va a ser un alero, si va a ser un escolta, ¿de acuerdo? Y vosotros imaginaros que el trabajo con Satoransky, el base de 2 metros, hubiese sido darle solamente herramientas al poste. Pues probablemente hubiésemos perdido un base de élite como es a día de hoy, ¿de acuerdo? Entonces creo que es importante que nosotros como entrenadores de formación le demos una gran cantidad de recursos a todos los jugadores, a los que vemos que de pequeños ya son muy grandes y que a lo mejor puede ser que por su desarrollo evolutivo no crezcan más, y a los jugadores que son chiquitines y que a lo mejor pueden pegar el estirón en la etapa junior, ¿de acuerdo? Yo siempre pongo como ejemplo a un jugador que entrené yo en cadete, que medía 1,68 m en cadete de segundo año y 1,95 m en junior de segundo. Son casi 30 centímetros de diferencia en 2 años. Si a ese jugador solamente le hubiésemos dado recursos para jugar por fuera, probablemente no tendría el juego de pies o la coordinación que tiene a día de hoy. Bien, entonces, ¿cómo secuenciaría yo? Pues evidentemente el trabajo coordinativo que se tiene que dar en la etapa de mini y pre-mini para que haya un buen juego de pies, ya no solamente para que después puedan jugar situaciones al poste con ese juego de pies, sino porque es básico para poder jugar a baloncesto, para fintar un espacio y atacar el otro, ¿de acuerdo? Situaciones de juego al poste, que todos los jugadores puedan pasar por allí, los más grandes, los más pequeños. Después, búsqueda de líneas de pase y ejecución de pases. Lo he comentado anteriormente, ¿no? ¿Cuántas situaciones perdemos en nuestros sistemas? Porque el sistema es muy bueno, pero las personas que ejecutan no saben ejecutar un pase, un bloqueo, con lo cual la importancia de que si vamos a jugar un shuffle, tengamos personas capaces de meter ese pase al corte. ¿De acuerdo? Para eso, ¿tenemos que trabajar directamente el shuffle? No, tenemos que trabajar cómo buscar líneas de pase, cómo ejecutar los pases, cómo trabajar la tensión en el pase. ¿De acuerdo? Después progresar hacia situaciones tácticas, cortes desde fuera hacia adentro. Si me sobremarca la línea de pase, lanzar una puerta atrás. Si me persigue, lanzar un corte por delante. Los tiempos de esos cortes, ¿no? No es lo mismo pasar, ver que mi jugador está despistado y lanzar un corte, o ver que tengo el jugador, mi defensor está muy cerca mío y puedo pasar al mismo tiempo que ya estoy cortando y generándole una ventaja, ¿vale? Es decir, la lectura de los espacios y los tiempos de ese corte. Y ya una vez dominemos estas situaciones táctico-técnicas,
¿de acuerdo? Ya meternos en situaciones exclusivas del bloqueo. Pero para meternos dentro de esas situaciones exclusivas del bloqueo, tenemos que ya no solamente trabajar el cómo debemos meter ese bloqueo, es decir, cómo tenemos que buscar, en el caso del shuffle, la espalda del defensor, cómo debemos de sellarlo, cómo la sombra del bloqueador tiene que ser el espacio que quiere ganar el jugador que es bloqueado, ¿vale? A partir de ahí, leer las ventajas y a partir de ahí, leer las defensas, ¿vale? Es decir, cómo me van a defender. Es decir, para llegar a leer bien el shuffle, todo el proceso que debemos tener. No puedo meter un shuffle directamente en mi equipo infantil si previamente no saben leer un corte, porque por mucho que realicen bien el bloqueo, por mucho que realicen bien el corte, si somos incapaces de pasar, nos está faltando una parte de ese proceso. Vale, a continuación os voy a enseñar algunas situaciones a modo de ejemplo. Vale, en todas se juega un shuffle, no se genera una ventaja directamente del shuffle, sino que un poco lo que yo quiero que observemos es si a esos jugadores no se hubiese trabajado previamente con ellos todas estas cosas de las que hemos hablado, ese shuffle o esas situaciones hubiesen tenido éxito. No sé, lo dejo ahí en el aire. ¿Qué podemos trabajar en formación? Diferentes apoyos y finalizaciones. Si vemos, esto es una situación de finalización aro pasado, ¿de acuerdo? Deberemos trabajar ese tipo de finalizaciones para que después cuando juguemos un shuffle, si se da esta situación, nuestros jugadores y nuestras jugadoras puedan tener el recurso de poder finalizar en ese aro pasado. Esta situación de juego de pies, de cómo busco los apoyos, veo que mi defensor se va a anticipar a la acción y lo que hago es frenarme para buscar el otro espacio de aro. Una buena lectura de espacio y un buen gesto técnico. ¿Vale? Lo mismo, juego al poste. Recursos para acabar al poste. Un shuffle y un juego rápido de pies para poder finalizar. O esta situación de romper rápido el timing de los apoyos para hacer una finalización rápida, evitando que me puedan llegar a taponar el tiro. ¿De acuerdo? Son elementos que están directamente relacionados con el shuffle, no, pero son situaciones que en infantil, cadete, deberíamos trabajar con nuestros equipos para que después, cuando ya metamos esas situaciones más estratégicas, tengan la opción de poder llevarlas a cabo. ¿Vale? Aquí, fijaros en Curich, en este espacio de aquí, cómo lee que en este caso Yui le va a defender la línea de pase y lo que hace es jugarle la espalda, una situación de puerta atrás. Esto es éxito del shuffle, no es una buena lectura de Kyle Curich, viendo que le están anticipando la línea de pase y con lo cual la ventaja la tiene en la puerta atrás. Misma situación aquí con los Spurs, ¿de acuerdo? Lectura del espacio, puerta atrás. ¿Vale? Lo que comentaba antes, que un shuffle tenga éxito no depende única y exclusivamente del bloqueador, sino como, fijaros ahora, el defensor finta que va a jugar este espacio hacia fondo para meter a su jugador dentro del bloqueo y generar una ventaja. Vemos esta situación como, fijaros, aquí se va a jugar un shuffle, ¿de acuerdo? Pero el bloqueador se da cuenta de que el jugador al que tiene que bloquear no está en el espacio de bloqueo, con lo cual lo que hace es cambiar los pies para acabar buscando un espacio aéreo. Estamos hablando de la élite, pero evidentemente este trabajo se tiene que trabajar previamente. Ver que si a mí me toca meter aquí el bloqueo, pero no tengo a quién bloquear, voy a tener que buscar a alguien para seguir enlazando la acción. En este caso simplemente era darse la vuelta para acabar bloqueando, aunque el espacio que se vaya a jugar sea un espacio diferente. ¿Vale? Aquí sí que os he querido poner tres situaciones de un shuffle reject, es decir, fintar que se va a jugar el shuffle, pero como hemos comentado anteriormente, en la élite está todo escautizado,
veo que me van a defender correctamente ese shuffle, con lo cual la ventaja se va a generar fuera. ¿Veis? El 14 blanco va a recibir el shuffle del 34, pero como ve que lo van a defender correctamente, lo que hace es cambiar el espacio de juego y ser el que juega el bloqueo para tirador. Vemos aquí misma acción, ¿de acuerdo? Se va a jugar este shuffle, pero al final el jugador que recibe el bloqueo se va hacia afuera, ¿vale? Y para mí esta situación, que a nivel de lectura y a nivel estratégica me parece muy buena, como veis tenemos a Mirotic, también un jugador con un alto porcentaje en el tiro de 3, a Kyle Kuric, que hemos visto antes con un 40% en Euroliga el año pasado, ¿de acuerdo? Jugamos esta situación de inversión, se va a jugar este shuffle, con lo cual ya estamos obligando a este jugador, al defensor de Kuric, que es el bloqueador, a estar pegado, ¿de acuerdo? Vemos que este jugador está preparado para defender el shuffle, con lo cual Mirotic decide ir hacia afuera. Y al ir hacia afuera y Mirotic ser un gran tirador, obliga a este defensor a implicarse en esta salida de tirador. Con lo cual lo que va a pasar es que hay un corte completamente solo del que bloqueaba. En relación al shuffle, por concretarlo y por aterrizarlo, imagínate que hay un entrenador pues que acaba de empezar ahora y que de repente pues, ha entrado a la formación, está escuchando cosas sobre el shuffle, pero claro, dice, mañana lo puedo utilizar en mi sesión de entrenamiento, el shuffle, o sea, o por dónde puedo empezar con el shuffle. Imagínate que de repente tengo un grupo y dice, pues mira, tiene las capacidades o detecto que tiene las capacidades para poder jugar el shuffle, o tiene muchos recursos. ¿Empezarías por el shuffle entrenando? ¿No empezarías? ¿La cambiarías? Bueno, primero, creo que el shuffle es una situación muy concreta para generar unas situaciones muy, muy concretas. Yo mañana voy a mi equipo, evidentemente creo que para poder jugar bien un shuffle, tengo que entender que las características del equipo son adecuadas para poder jugar un shuffle, ¿vale? Entonces, una vez yo he detectado que mi equipo tiene esas capacidades para poder jugarlo, lo primero es saber, vale, todo el trabajo previo del que hemos hablado antes está asimilado. Es decir, por mucho que yo pueda meter un shuffle, si yo no detecto que en ese shuffle o yo no le doy herramientas al jugador para entender que cuando corto no puedo ir a chocarme contra mi defensor, es decir, que tendría que leer el espacio de corte, ese trabajo está hecho. Si entiende cuáles son los tiempos y los espacios de corte, bien. Después, todos los jugadores están preparados para poder efectuar un pase después a ese corte, van a ser capaces de generar una ventaja en ese corte, porque si no, al final, como entrenadores, nos acabamos convirtiendo en veo una cosa en la tele, me gusta lo que ha propuesto Jasikevičius en el Barça y al día siguiente lo planteo con mi equipo, ¿vale? Pero mi equipo está preparado para llevar a cabo eso, todos los pasos previos los hemos cumplido. Yo creo que eso al final es lo más importante, detectar cuáles son las necesidades que tiene cada equipo. Si todas las necesidades las tengo asimiladas, es decir, tengo jugadores capaces de poder pasar. Tengo jugadores con una capacidad para generar una ventaja en el poste. Tengo jugadores que sean capaces de, después de bloquear, seguir enlazando con una acción para salir a tirar. Si todo eso lo tengo, adelante. Pero creo que detectar todas esas necesidades nos lleva un tiempo. Nos lleva un tiempo. Y poder desarrollar un shuffle, como hemos visto, es que depende de muchas cosas. Es una situación tan concreta, pero tan rica, que puede generar tantísimas acciones que tenemos que leer bien las necesidades. Y dos cuestiones un poco en base a tu reflexión última. Si no las domino todos, ya no puedo trabajar el shuffle. O debería, o simplemente si identifico, por ejemplo, que tenemos un buen timing y un buen spacing, entonces ya puedo, aunque no controle, por ejemplo, el bloqueo. Ya, pero es que si yo tengo un buen timing y tengo un buen spacing, pero no meto al final un buen bloqueo, al final, ¿de qué me sirve jugar ese shuffle? ¿De acuerdo? Necesito que haya un buen bloqueo.
necesito que o no tenemos asimilados los pases para poder meter el balón interior. Si yo puedo generar muchísima ventaja porque el bloqueo, imagínate que es bueno. Y al final acabamos generando una ventaja en ese shuffle, pero no tengo un jugador con la capacidad suficiente para poder meter el balón a esa ventaja. O tengo ese jugador, ese buen pasador, para meter el balón al shuffle, pero el jugador que recibe el bloqueo no tiene la capacidad de generarse una ventaja o no es un buen jugador finalizando. Entonces, ¿qué ventaja me va a dar el shuffle? ¿Y algún ejercicio por dónde empezarías? Eso es una pregunta que, por ejemplo, nos lanza una persona a través del chat, que una categoría infantil, si lo tuviese que incluir, si algún ejemplo o con qué empezarías o con qué propuesta de ejercicio empezarías. Vale, sobre todo, yo lo que animaría es a que la mayoría de ejercicios o tareas que propongáis tengan cierta variabilidad. Es decir, como hemos visto, el shuffle es muy diferente si me lo defienden de una forma o me lo defienden de otra. Es decir, es muy difícil que en el baloncesto se den dos situaciones exactas, clavadas en una misma situación. Con lo cual, tenemos que entrenar también esa variabilidad. ¿Por dónde empezaría yo? Creo que en el trabajo de infantil es muy importante que profundicemos mucho en la táctica y en la técnica del pase. Es decir, generar espacios de pase, enseñar a los jugadores mediante nuestras diferentes tareas a generar espacios de pase. Y creo que, por relacionarlo un poco con el shuffle, al final el shuffle no deja de ser un corte desde fuera hacia adentro. Con lo cual, diferentes tareas en las que el pase tenga una relación con un pase a un corte. ¿De acuerdo? Cómo generar esas ventajas. Yo un poco como propuesta, no lo sé. Ahí me habéis ido un poco a pillar. Yo utilizaría, pues a lo mejor algún chino, ¿de acuerdo? Que el atacante tuviese que plantar un chino en el suelo para que el defensor, para poder defender, tuviese que recogerlo. ¿De acuerdo? Entonces ahí ya estamos ofreciendo una ventaja al atacante, ¿de acuerdo? Pero esa ventaja el atacante decide dónde la quiere tener. Yo puedo plantar el chino delante mío y obligar al defensor a cruzarse por delante para tener una puerta atrás, o puedo plantar el chino detrás mío y facilitarme el corte por delante. Entonces, ir trabajando con los diferentes tipos de corte e ir trabajando con los diferentes tipos de pase que se pueden dar a ese corte. Pues ahora vamos a condicionar al jugador con balón y le permitimos que pueda botar para que el espacio de pase tenga que generárselo a partir del bote. Ahora vamos a prohibir que bote. Y entonces el espacio de pase que se lo tenga que generar mediante apoyos, a partir de pivotes. Por ejemplo, en una etapa infantil me parecería un ejercicio bastante interesante. Muy bien, pues muchísimas gracias, Marc, de nuevo bueno, pues por simplificar al final algo que están, pues bueno, quizá no estamos tan familiarizados en el día a día, pero que sin duda es un concepto del baloncesto que está presente, que se utiliza, quizá a lo mejor más a nivel profesional, porque a nivel formación, pues quizá requiere de conceptos como comentabas, ¿no? Que si el timing, el spacing, el bloqueo de diferentes situaciones que tienen que desarrollarse correctamente para poder obtener una ventaja adecuada para el uso de este contenido, pero sin lugar a dudas un contenido que se puede empezar a utilizar o bien reforzando a través de ejercicios como los que comentabas, pues bueno, diferentes acciones que completan el concepto del shuffle. Así que nada, muchísimas gracias de nuevo. Espero que os haya gustado la formación. Bien, con esto yo termino un poco la presentación. Sí que, bueno, os dejo aquí una webgrafía y videografía de los diferentes vídeos que yo he utilizado para hacer los diferentes cortes. Agradecer, aunque imagino que no me estarán escuchando, a toda esta gente, así como a todos los entrenadores que comparten contenido, porque creo que es una forma en la que todos podemos seguir creciendo. Yo le he dicho, a mí me ha tocado hoy dar una charla sobre el shuffle. No soy un experto, soy un entrenador más, que me he querido formar, he querido compartir con vosotros la formación que yo he llevado a cabo y animar a toda aquella gente que comparte contenido sobre baloncesto que sigan haciéndolo, porque me parece una
una fuente de conocimiento muy grande para todos aquellos entrenadores que tenemos esas ganas de seguir aprendiendo. Pues con esto yo termino.